la querida Cuba. Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bien, Federico Montero, te escuchamos con la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, buenas tardes nuevamente. Conversar un poquito sobre la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy. Lo hizo en el contexto del Congreso Educativo Nacional convocado en la Facultad de Ciencias Sociales, pero en ese marco de discusión Cristina se refirió a distintos temas de actualidad política y algunos también vinculados con la realidad internacional. Lo cierto es que la participación de Cristina en el Congreso se da en un contexto muy particular donde el gobierno norteamericano dio a conocer un anuncio por el cual no se le permitirá a Cristina, a su familia y a otros funcionarios del gobierno de Cristina ingresar en el territorio norteamericano, y eso por el lado, digamos, de las noticias internacionales, y también en el marco nacional por el rechazo de un recurso extraordinario por parte de la Cámara de Casación en la Argentina en la causa vialidad, dejando en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la condición eventual de una posible prisión domiciliaria para Cristina si se rechaza el recurso de queja que Cristina presentó en esa causa que, como todos sabemos, está totalmente amañada y es parte de la estrategia del lawfare. En el marco de esa encrucijada política apareció Cristina. Ya en la previa, cuando se había dado a conocer el contexto de la sanción del gobierno de Donald Trump respecto de su persona, había participado de un intercambio a través de las redes sociales, haciendo pública su rechazo o ironizando sobre esta disposición del gobierno norteamericano en relación a que la condición misma del propio Donald Trump, que como sabemos es un presidente convicto, asumió habiendo sido condenado por distintas causas en el territorio norteamericano, además de acusar a Milei de estar detrás de la operación que establece la sanción internacional por parte del gobierno norteamericano hacia Cristina. Sobre este punto hay que decir que en realidad este tema viene de largo aliento y viene de la mano de uno de los participantes más activos del gobierno de Donald Trump, que es entre comillas, recién llegado al trumpismo, que es nada más y nada menos que el republicano Marco Rubio, un hijo de exiliados cubanos anticastristas, que viene haciendo una militancia fuerte contra todos los procesos populares en América Latina desde Miami. Él ya venía pidiendo sanciones contra Cristina Kirchner bastante tiempo antes de convertirse ahora en el secretario de Estado de Donald Trump. De hecho, Marco Rubio fue un fuerte enemigo de Donald Trump en la interna del Partido Republicano cuando Donald Trump terminó siendo consagrado candidato y luego electo presidente en el Trump 1, en la primera época de Trump, pero persiste en esta lógica política de hacer un lobby con los latinos en Estados Unidos contra los procesos populares en la región y sus liderazgos. Lo hizo contra Cuba, lo hace contra Venezuela, contra China, etcétera, y también lo hace contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando asumió, una de las primeras cosas que planteó Marco Rubio fue que Milei es un aliado y que Estados Unidos debía apoyarlo, y ahora vemos que finalmente Donald Trump, mientras le sea útil la alianza con Javier Milei, está dispuesto a hacer este tipo de disposiciones gubernamentales que ayudan a construir un clima internacional. Tampoco es que cambia mucho la balanza en términos de poder real, pero no deja de ser un gesto en términos políticos respecto de cómo se va manteniendo esta estrategia de la llamada nueva derecha o derecha alternativa a nivel internacional, respecto de ser solidarios entre sí y mantener la lógica de atacar al enemigo que tienen en común, independientemente de las grandes diferencias que pueden tener entre ellos cuando uno analiza el tipo de política, por ejemplo, que llevan adelante. Para agregar, más allá de esta situación,
el contexto de lo que se dio hoy en la Facultad de Ciencias Sociales, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al contexto donde se da la discusión sobre el tema educativo y introdujo el concepto de degradación institucional para referirse al clima político e institucional que vive la Argentina. Acá merece una nota a pie de página que el peronismo, el kirchnerismo, muchas veces señalado como el principal fuerza política que amenaza la institucionalidad de la Argentina, son los que más se han preocupado por la propia institucionalidad democrática, no solamente en términos de producir reformas, en términos de democratización, pero siempre respetando el marco institucional existente, sino además reflexionar sobre eso. Este concepto de degradación institucional viene muy aparejado de la idea de insatisfacción democrática que ya planteó Cristina hace un tiempo en la cumbre de Eurolat, y que, según Cristina, se manifiesta, por un lado, en relación a los tres poderes del Estado argentino: el Poder Ejecutivo, con un evidente doble comando, donde tenemos un presidente que dice tener un jefe, que es su hermana, una de las principales involucradas, por ejemplo, en el escándalo de Libra, y en todas las sospechas que hay en relación a las cuestiones de corrupción que podría haber habido. La propia Elisa Carrió, que no se puede sospechar de kirchnerista, acusa a Karina Milei de ser la cajera del gobierno. El Poder Legislativo, en la crítica a lo que fue la sanción de la aprobación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y muy particularmente respecto del rol de ciertos diputados peronistas que acompañan al gobierno, y particularmente que han acompañado al gobierno en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece relevante señalarlo en ese punto, y que ella lo vincule con la degradación institucional por todo el manto de sospechas que hay alrededor de cómo se consiguieron esos votos y a cambio de qué. Y finalmente el Poder Judicial, donde no dejó de señalar que hay 3 jueces de esa Corte Suprema que ahora tiene que decidir sobre la proscripción de Cristina, que aceptaron ser designados por decreto en su momento. Dos de ellos luego el Senado ratificó sus pliegos, pero inicialmente habían aceptado ser designados por decreto, y uno de ellos que actualmente está ejerciendo como juez, designado por decreto por el actual presidente Milei. En relación a la cuestión educativa particular, fue también profunda la reflexión, varias cuestiones que se plantearon alrededor de la necesidad de rescatar y repolitizar la discusión educativa, rescatar el rol del Estado, y ante un próximo gobierno popular volver a meter a los pibes en la escuela, animándose a dar algunas discusiones que han generado un malestar, como ella lo mencionó, en relación a la comunidad educativa, que es un malestar que comparten tanto los padres como los docentes, como los propios estudiantes, los sujetos de la educación, tal como lo planteó Cristina. Y para cerrar, con la frutillita del postre, volviendo al inicio de la columna, al referirse a la prohibición por parte del gobierno norteamericano de ingresar en territorio estadounidense, Cristina Fernández de Kirchner hizo una mención a la teoría del cuarto giro, que es una teoría de análisis político que 2 autores norteamericanos, historiadores, sostienen que puede interpretarse la historia norteamericana en términos cíclicos, con ciclos que duran 80 años, en los cuales hay una primera etapa de 20 años que tiene ciertas características, y son 4 etapas de 20 años, en el marco de la cual la última es la etapa final, que cierra un poco ese ciclo y da comienzo a uno nuevo. Un gran lector de estos 2 autores, Howe y Strauss, es nada más y nada menos que Steve Bannon, que entiende que la llegada del Trump 2 es el inicio de un nuevo ciclo político, de unos nuevos 80 años en el marco de la historia norteamericana. Pero Cristina, que es una hábil lectora y deja muchos mensajes también a pie de página que hay que decodificar, lo identificó con el ciclo político de la Argentina y Estados Unidos al cumplirse 80 años el año que viene del triunfo del general Perón en su primera elección, este año del 17 de octubre de 1945, y el histórico enfrentamiento entre Braden y Perón, y que en términos cíclicos se vuelve a repetir la historia por la cual en el marco del gobierno norteamericano se insta y se conforma una alianza para impedir el avance de las fuerzas populares en la Argentina y construir un frente contra el peronismo, como sucedía en su momento contra Perón por parte del embajador Braden en la Argentina.
Qué interesante, Fede. Y sí, y en América Latina también, ¿no? Hay voces dispuestas a enfrentar a este supuesto nuevo ciclo político que conduciría Trump. El perdedor de la guerra, el que conduce la OTAN y está perdiendo la guerra contra Rusia. Pero bueno, acá tienen las voces, ¿no? De Claudia Sheinbaum, de Cuba, de Venezuela, de Lula, bueno, hay Petro, hay varias voces también que se le van a oponer a ese supuesto ciclo. Y también qué cara dura, ¿no? Con que le hacen estas supuestas mal llamadas siempre sanciones sobre Cristina, que es parte del lawfare, del desprestigio, la satanización. Pero a ese Marco Rubio, que ahora lo tiene ahí de secretario de Estado, cuando competía contra él en la interna, hace unos añitos también lo super recontra tildaba de corrupto, estuvieron circulando audios y videos al respecto, Trump llamando corrupto al propio Marco Rubio. Bueno, ni hablar la mega estafa que se acaba de mandar Milei, afectando a un montón de estadounidenses también, ¿no? Y sin embargo, las sanciones se las ponen a Cristina. En fin, toda una operación que ya conocemos y bueno, es muy bueno intentar desmontarla. Te propongo, Paula, que escuchemos el fragmento final donde Cristina se expresa sobre eso para cerrar la Dale. A ver, no sé si se está pudiendo escuchar. Ahora enseguidita ahí ponemos este fragmento. Ahí va. Me olvidaba de la maravilla de ayer, de las declaraciones que llegan desde el norte. Les comento, estoy leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños que se llama El Cuarto Giro. Son dos cientistas norteamericanos. Sí, no vayan a creer que todos en Estados Unidos son como Marco Rubio y Trump. No. Hay gente que piensa, que escribe, que teoriza, que tiene pensamiento abstracto. En fin, hay científicos, hay un montón de cosas muy buenas. Ojo. Pero bueno, estoy leyendo esto y la tesis de este cuarto giro es que la interpretación de la historia, que según ellos ha hecho el progresismo, que era siempre la historia progresando, ¿no? Siempre la historia mejorando, es equivocado. Que en realidad la historia es cíclica, que tiene comportamientos cíclicos y que conociendo los ciclos de la historia uno puede predecir lo que vendrá. Esta es la tesis principal. Ahora estoy ya avanzando en el libro. Y esta es la tesis principal, que hay ciclos. ¿Y cómo se miden esos ciclos? Y dice que son prácticamente la vida de una persona, entre 80 y 100 años. Y ayer, cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás, este año se cumplen 80 años del 45, de Braden o Perón. Increíble, dije yo. Un trabajo práctico es esto, casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla. Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Bueno, muy interesante la columna.